Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en esta parte de nuestro taller de conservación cerámica les voy a hablar un poquitito de otro de los bienes cerámicos que encontramos en el noreste de Argentina y también en parte del delta, ¿sí? Del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires, y en algunos momentos llega a extenderse, ¿sí? Hasta el centro de la provincia de Buenos Aires y zonas costeras. Vamos a hablar de la cerámica guaraní. La arqueología guaraní nació a finales del siglo XIX en nuestro país, dando a luz una nueva unidad arqueológica que integraba tipos específicos de artefactos utilitarios, suntuarios y, por supuesto, estilos decorativos cerámicos, conductas mortuorias y una distribución espacial determinada, ¿sí? Fue Ambrosetti el que definió, ¿sí? a la arqueología guaraní en nuestro país y fue duplicado por los estudios arqueológicos. Todo esto que él describió se amplió cuando se comenzó a investigar en Brasil este grupo étnico, ¿sí? Desde el punto de vista arqueológico. Desde entonces se ha examinado y discutido por numerosos investigadores en ambos países, tanto en Brasil como en Argentina, qué es lo guaraní, qué es guaraní, qué no es guaraní, qué representa, si la presencia de cerámica es evidencia de la presencia del pueblo guaraní o no. Bueno, hay muchas discusiones, ¿sí? En el presente en nuestro país hay más de 3.000 sitios arqueológicos, desde Misiones hasta provincia de Buenos Aires, desde Entre Ríos hasta Santa Fe, Corrientes, Chaco, con evidencia asignables a esta unidad, ¿sí? Étnica cultural. Bueno, ahí yo les estoy mostrando una pequeña foto, ¿sí? De los registros de los viajeros, ¿sí? De los colonizadores, de los conquistadores, de un evento de producción, registro las etapas de producción de elaboración de cerámica por parte de los pueblos guaraníes. Bueno, antes de continuar hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque es multidimensional, ¿sí? Hablar de los bienes cerámicos guaraníes. Primero, porque es un grupo originario que tiene su correlato en el presente, ¿sí? Hoy en día en nuestro país hay una población muy grande, ¿sí? Que se identifica con esta denominación identitaria y cultural, ¿sí? Como pueblo guaraní, con su lengua guaraní. A su vez, arqueológicamente hay una diversidad muy grande de evidencias atribuibles a poblaciones guaraníes, ¿sí? Todo lo que es el norte del noreste, sin duda, formó parte del territorio guaraní junto con partes de Paraguay y de Brasil, pero en distintos momentos, ¿sí? Del pasado hubo como avances y retrocesos de ocupaciones o de intercambio, de comercio y demás de poblaciones guaraníes con otras poblaciones que habitaban esta región, cazadores recolectores, llegando hasta en épocas previas a la conquista, llegando ocupaciones guaraníes a asentarse en el centro de la provincia de Buenos Aires y en la faja costera. A su vez, como yo les decía, estos bienes cerámicos forman parte del bagaje del patrimonio cultural de los pueblos guaraníes actuales, ¿sí? Entonces, representa, ¿sí? Parte de su identidad, y hay todo un movimiento por parte de las poblaciones originarias guaraníes de la provincia de Misiones de poner en valor
estos bienes cerámicos como parte de su acervo patrimonial, de su patrimonio cultural. No solo quieren recuperar estas técnicas tal cual como se las realizaba hasta hace unos cientos de años atrás, sino de que quieren también recuperar los bienes para poder exhibirlos, mostrarlos y en cierta medida recomponer su historia y revalorizar su propia identidad indígena, ¿sí? Por eso yo aquí les muestro, ahí van a ver las formas, las distintas formas que tienen las vasijas, los bienes cerámicos guaraníes, y van a ver aquí composiciones en base a cómo ellos mismos en su lengua guaraní denominan, ¿sí?, a las piezas, a los bienes cerámicos, ¿sí? Esas denominaciones tienen que ver con la forma, pero con los usos, ¿sí? Y así que es una manera de caracterizar los bienes cerámicos que es muy distinta a como por ahí la realizamos desde la arqueología, ¿sí? En donde nos focalizamos mucho o en la decoración o en la morfología, y aquí el conocimiento que ellos tienen hace de que el uso, ¿sí?, forme parte de cómo se denomina un bien. Entonces podemos tener formas y decoraciones totalmente distintas, ¿sí?, pero el bien cultural recibe el mismo nombre. Bueno, para los arqueólogos la cerámica guaraní se divide en cerámica pintada, que, bueno, aquí les muestro en base a las formas anteriores, ¿sí? La decoración, la cerámica guaraní está pintada, bueno, todas aquellas vasijas abiertas como platos, pucos y demás tienen decoración interior y exterior, pero la decoración interior es la que se destaca. La decoración es de un exquisito geometrismo, ¿sí?, representaciones complejas de figuras geométricas, de líneas, de puntos, de entramados, que hay autores y las mismas poblaciones actuales guaraní también están de acuerdo en que lo que se está representando es la misma decoración de la cestería, ¿sí? La cestería guaraní tiene estos juegos de líneas y colores y triángulos y escalonados, y ellos lo que están diciendo es que en la cerámica se está representando ese mismo patrón que quizá tiene que ver con la comunicación. Son los mismos patrones de los tatuajes y de las pinturas, ¿sí?, y de las indumentarias de los textiles. Acá hay otras imágenes, ¿sí?, de la cerámica pintada, guaraní, depende la región. Estos fragmentos muy pequeñitos que estamos viendo son de provincia de Buenos Aires, ¿sí?, para que ustedes vean cómo a pesar de la distancia se mantenía el patrón decorativo. Las cerámicas tienen un fuerte engobe y la decoración, la pintura se aplica en la mayoría de los casos en rojo por sobre ese engobe amarillento o blanquecino. Otra cerámica característica de las ocupaciones de los bienes cerámicos guaraní, pero que no es exclusiva, ¿sí?, sino que desde antes de que se consolide esta identidad cultural, en muchas partes del noroeste y del área amazónica encontramos que es esta cerámica corrugada, ¿sí?, esta idea de decorar por corrugar la pasta en seca, pellizcándola, y bueno, casi siempre esta decoración por corrugado se encuentra hacia los bordes, pero hay algunas que están toda la pieza, ¿sí? Hay algunos que dicen, bueno, tiene una funcionalidad de que la pieza no se resbale, ¿sí?, de cuando uno la está sujetando, ¿sí? Mejora la adherencia. Algo muy característico de la cerámica guaraní y que se expande, digamos, en el noreste argentino y en parte de provincia de Buenos Aires,
con la ocupación guaraní es esta cerámica unguicular, ¿sí? O dígito puntal, que es la uña, ¿sí? Decoraban pellizcando, incrustando en la pasta fresca la uña, el alfarero, ¿sí? Y ahí tenemos el efecto, ¿sí? Decorativo, que sería como pequeñas escamas, ¿sí? Que la idea es la misma, mejorar la adherencia, ¿sí? Para que la pieza no se deslice, no se resbale. Hay otras variantes de acabados de superficie, ¿sí? Que son variantes del corrugado, el escobillado, el cerrugado, el acordelado, el unguicular, el espatulado, ¿sí? El rodeteado. Y una cosa muy importante, bueno, existen las urnas funerarias, ¿sí? Son estas grandes vasijas que están, en la mayoría de los casos, son con decoraciones pintadas. Bueno, como les decía, están los platos, estos grandes platos o grandes pucos, formas muy abiertas, hay ollas cerradas. Todas son muy características de las ocupaciones guaraní. Un aspecto muy importante es que la cerámica guaraní continuó durante la ocupación española en el noreste argentino, sobre todo en el litoral, ¿sí? En Misiones, bueno, sobre todo donde más evidencias hay son en los primeros asentamientos españoles. Yo aquí les estoy mostrando esta cerámica, se recuperó en Cayastá, ¿sí? En la primera fundación de la ciudad de Santa Fe, antes que la tengan que trasladar. Es cerámica confeccionada por las poblaciones indígenas, pero para los españoles. Entonces, como ven, mantiene los colores, los engobes, la manufactura es indígena, pero esas decoraciones tan geométricas, ¿sí? Tan intrincadas, de esas figuras geométricas, de esas líneas zigzag, son suplantados por motivos florales, por diseños fitomorfos, ¿sí? Imitando, ¿sí? La porcelana o la cerámica talavera que traían los españoles, pero con los colores, con los pigmentos, ¿sí? Con las materias primas locales. En algunos casos hay formas, ¿sí? Que imitan la forma de la vajilla española, ¿sí? Pero es un dato que llama mucho la atención porque en el caso del noroeste argentino, en la provincia de Catamarca, la cerámica hispano-indígena es una cerámica que carece totalmente de decoraciones, ¿sí? De acabados y demás, una cerámica como muy expeditiva, ¿sí? Para el noreste argentino tenemos esta variante, ¿sí? De cerámica hispano-indígena, que son alfareros guaraníes, ¿sí? Que están produciendo bienes cerámicos a pedido de los españoles o para intercambiar con los españoles, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí llegamos con esta caracterización somera de la cerámica guaraní.